en el que evidencian que las declaratorias de emergencia no han tenido ningún tipo de resultado efectivo en materia de seguridad. Buenos días, Pedro, para ti y para todo el público de Exitosa, a tus órdenes. Podemos abiertamente y discrepar, Fran. De repente tú sí consideras que esta medida va a funcionar ahora sí. Yo considero que particularmente no va a funcionar. ¿Tú encuentras algo en el decreto que te puede dar una luz completamente distinta y te dé el convencimiento o al menos el beneficio de la duda de que esta vez sí podría funcionar esta emergencia que ha decretado el gobierno frente al tema de la criminalidad? En primer lugar, desde luego que no existe ningún tipo de evidencia que nos haga suponer, incluso de experiencia nacional o internacional, que las declaratorias de emergencia puedan servir para reducir la intensidad de la violencia o reducir la victimización delictiva, ¿no? De hecho, más bien sí tenemos evidencia, y peruana, hay estudios que se han salido o se han publicado a fines del año pasado, en el que evidencian que las declaratorias de emergencia no han tenido ningún tipo de resultado efectivo en materia de seguridad. Por el contrario, se registra un mayor nivel de crecimiento de los homicidios, entre otros delitos, ¿no? Entonces, no habría por qué suponer ahora que con la declaratoria que se ha establecido ahora para todo Lima Metropolitana y para el Callao, pues este tipo de medidas que hacen suponer Exitosa, como si fuesen una figura de mano dura, van a tener un impacto positivo en el problema que nos está afectando hoy en día, ¿no? Y Fran, en tu lectura de la realidad nacional y con los decretos que justamente emite el gobierno, ¿cuáles son esos indicadores o esas variables, esos factores que impiden que un decreto de emergencia que se propone luchar contra la criminalidad realmente sea un fracaso recurrente? Mira, hay varias razones, ¿no? Uno de fondo, o uno de naturaleza estructural, digámoslo así, es que muchos de los delitos que nos están afectando hoy en día, como por ejemplo el tema de la extorsión, pues no está asociado necesariamente a un problema en donde con el simple hecho de que aparezcan los militares o haya un crecimiento en el número de policías en una zona en particular, pues inmediatamente van a desaparecer, ¿no? Como si los extorsionadores realmente se van a sentir intimidados de ejecutar sus actividades delictivas por la presencia de estos actores, ¿no? No va por allí, ¿no? La extorsión principalmente es una actividad, aunque predatoria, aunque violenta, es una actividad de interés económico, ¿no? Entonces, se basa principalmente de las actividades informales en que se desarrollan muchas de las actividades económicas de nuestro país y en donde los actores aprovechan en mero a que no existe ningún tipo de mecanismo de regulación, a empezar a chantajear, a pedir cupos para, digamos, sus propios intereses, ¿no? Ya, y veamos en la parte propositiva de los actores políticos, llámese ejecutivo, llámese gobierno. El Congreso, llámese Congreso también, el Congreso de la República hace poco terminó aprobando que se catalogue como organización terrorista al Tren de Aragua. ¿Esto es una ayuda para luchar contra la criminalidad? Que se decida finalmente o que se designe el rótulo de organización terrorista a una banda criminal organizada. Exitosa. ¿Ayuda? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Tampoco es, digamos, un mecanismo que te va a permitir, insisto, intimidar, ¿no? Como si la lógica fuese de que agravando las penas, ahora que se le considera como una organización terrorista, pues los delincuentes, hablemos en concreto, ¿no? Los extorsionadores, que es el principal problema, ¿no? O los sicarios van a intimidarse y van a decidir no cometer el delito, ¿no? Entonces, en principio está transgrediendo la norma, ¿no? Porque finalmente el crimen organizado se diferencia del terrorismo, porque aun cuando puede utilizar la violencia simplemente es un instrumento para su fin económico. Lo que buscan es, digamos, incorporarse a una actividad lucrativa, ¿no? Aprovecharse, lo que buscan es dinero en términos muy concretos, ¿no? Entonces, donde tenemos que golpear, donde tenemos que orientar la estrategia para combatir, entre otros delitos, a la extorsión, es precisamente para desestabilizar ese sistema económico ilegal e informal. Y en nuestro país, muchas de las economías ilegales, ya sea asociadas a la gran economía como el narcotráfico o a la pequeña economía informal, por ejemplo, asociada con el sistema de transporte público en nuestro país, ¿no? Principalmente son actividades económicas que no han sido debidamente controladas o reguladas. Ahí está el meollo del asunto. ¿Y cuál es tu análisis? El gobierno, recuerdo claramente en su momento,
cuando estuvo Alberto Tarola al frente de la PCM y de las primeras medidas de emergencia que se dictaban, salió a decir: han pasado 2 o 3 días, no hay ni un solo crimen en los distritos decretados de emergencia, San Juan del Lurigancho en ese momento con San Martín de Porres. Y a las horas los criminales mataban. Ayer se publica la norma de la emergencia por 30 días en todo Lima, todo Callao, y ocurren 3 crímenes casi al hilo. Un colectivero asesinado, una jaladora de transporte público asesinada en el Callao, reciclador asesinado y otros actos criminales más perpetrados, un conductor de transporte público también baleado por los criminales. ¿Qué es lo que intentan generar los delincuentes cada vez que el gobierno dice estado de emergencia y hay más crímenes? ¿Cuál es el mensaje que están dando? En principio está mostrando que existe una desconexión o un poco entendimiento de cómo funcionan los fenómenos delictivos, ¿no? Muchas veces se toman decisiones, por ejemplo, como el caso del estado de emergencia, sobre la base de una información que es bastante inexacta, como por ejemplo los datos de denuncia policial, ¿no? Entonces se hace suponer que el número de la denuncia policial es igual al número de las víctimas del delito, ¿no? Cuando uno es así, ¿no? En principio porque más del 80% de personas no denuncian actividad delictiva, ¿no? Entonces muchas veces se piensa o se reafirma que existe un éxito en medidas como el estado de emergencia porque se reducirían el número de denuncias policiales, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que las personas tienden a denunciar menos porque tienen desconfianza en el sistema policial o el sistema de justicia, o porque simplemente no lo consideran relevante hacerlo porque pudieran sufrir represalias por parte de los actores. Pero los criminales, los extorsionadores, esas bandas, ¿realmente se sienten intimidadas cuando el gobierno dice vamos a decretar estado de emergencia? O aún más, los extorsionadores, creo que entremos a la parte también de la lectura ya psicológica de estos delincuentes, en la reacción emocional de los delincuentes. Cuando escuchan a la Presidenta de la República decir estoy pensando seriamente la pena de muerte para los extorsionadores, estoy pensando seriamente como amenaza, ¿esto intimida? Pedro, nuestras actividades criminales asociadas a la extorsión no han descendido. Por el contrario, se mantienen cuando menos estable o en proceso de crecimiento. Exitosa. Actividades ilegales, como por ejemplo el narcotráfico, tomando en consideración que también hay estado de emergencia hace más de 20 años en el BRAE, no ha significado menos producción ilícita de cocaína. Por el contrario, se mantiene en constante crecimiento sostenido. Insisto, porque el problema es bastante complejo y en segundo lugar porque esa idea, esa suposición de que con más agravantes de mano dura, con más normas penales, con mayores niveles de cárceles, con presencia militar en la zona, se supone que los delincuentes van a tener temor, ¿no? En lo absoluto, ¿no? No es necesariamente un mecanismo, el único mecanismo para poder controlar o por lo menos contener el avance de la criminalidad. Fran, ¿y qué sientes como ciudadano, como hijo, como hombre que sale a trabajar diariamente, que también está envuelto en el tema del natural temor de la inseguridad ciudadana? Cuando escuchas a una mandataria como la nuestra, de decir que está pensando en la aplicación de la pena de muerte para que no haya más crímenes, ¿cuál es tu sensación cuando escuchas eso a la presidenta? Mira, lo que pasa es que lo que siente el ciudadano es en estricto desconfianza de esas instituciones que realmente le pueden resolver el problema en términos generales, ¿no? Y obviamente ya está cansado del discurso populista, de la utilización de, entre comillas, medidas de mano dura, que entre comillas servirían como varita mágica para resolver los problemas. Lo que se requiere, y es algo que sí ha avanzado el Estado en muchos años, es precisamente que se tome o que se enrute aquellas medidas que sí funcionan, ¿no? Como por ejemplo el trabajo articulado entre policía y fiscalía, la reforma policial que ya tiene incluso un presupuesto establecido, indicadores para hacerle seguimiento. Requiere que se retome el trabajo serio de los instrumentos de planificación. El Estado tiene una política nacional multisectorial de seguridad ciudadana. ¿Por qué no le hacemos seguimiento y damos cuenta de cómo van los resultados de esa política multisectorial? Exitosa. En lugar de estar creando medidas en paralelo como el mecanismo del estado de emergencia, ¿no? Entonces, yo creo que no es que nuestro país se encuentre, digamos, sin brazos, sin herramientas. El problema es que por muchas razones, principalmente de carácter políticas, populistas, nos olvidamos del trabajo técnico que se ha realizado en años anteriores y más bien tendemos a inventar
medidas que no han tenido ningún tipo de resultado, ¿no? Una pregunta final, Fran. ¿Sacar al ministro Juan José Santibáñez podría mejorar el panorama de la lucha contra la criminalidad galopante en nuestro país? Mira, un actor no va a cambiar ninguna parte del sistema si es que en realidad no se toman medidas como por ejemplo empezar a plantar ya estrategias mucho más serias y descartar definitivamente los estados de emergencia como medida de política de seguridad ciudadana, ¿no? De nada sirve modificar o hacer un cambio de un actor si vamos a continuar con lo mismo. En los últimos años hemos cambiado de muchos ministros del Interior, que a veces inestabilizado también al sistema del sector interior, pero no se ha cambiado en la estrategia, o en todo caso, la ausencia de estrategia o de una estrategia seria es lo que ha, digamos, sido la constante, ¿no? Y ese es el gran problema. Fran Casas, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buen martes. Con todo gusto, Pedro. Buen día. Bien, muchísimas gracias.